Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Centro Médico Puerta de Hierro, en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Miguel Wong Serrano. El doctor José Alberto Reyes Pedrosa y la doctora Sandra Archundia Nájera coordinan esta plática, la cual se titula Fracturas de la espina tibial. Queremos desearle la pronta recuperación al doctor Marco Antonio Guadarrama, el cual por motivos de salud no pudo dar esta plática. Y bueno, para entrar de lleno al tema y para hablar de las fracturas de la espina tibial, la cual es una lesión que ocurre frecuentemente en la edad pediátrica y en los jóvenes. Y esta fue descrita en 1875 por Poncet, el cual habló de una avulsión de la eminencia intercondilia o espina tibial, y la cual es una lesión que en realidad es poco frecuente, pero se observa típicamente en adolescentes o adultos jóvenes y usualmente se relaciona con accidentes o actividades deportivas. Su incidencia descrita en la literatura es del 3 de cada 100,000 casos de las fracturas de la parte proximal de la tibia en adolescentes. Y las generalidades, hay que hablar un poquito de la anatomía. La eminencia intercondilia, la cual podemos observar aquí, es una prominencia ósea que va a estar situada entre las superficies articulares de la tibia y va a estar compuesta de dos tubérculos intercondilio, el tubérculo intercondilio lateral y el tubérculo intercondilio medial, y el área intercondilia anterior y el área intercondilia posterior. Hay que recordar que por delante y por detrás de las áreas intercondilias están las áreas que sirven de inserción de los ligamentos cruzados. Y hablando de ligamentos cruzados, pues hay que mencionar que el ligamento cruzado anterior, el cual podemos observar aquí, se inserta en la parte antero-interna del tubérculo medial y en el espacio preespinal en su porción anterior. Este ligamento va a tener unas fibras que se unen en el cuerno anterior de los meniscos, y aquí podemos observar el ligamento cruzado anterior de manera importante. Y en esta otra imagen pues podemos observar nada más la eminencia intercondilia y cómo está limitada por el área del cóndilo medial y el cóndilo lateral. Entonces, continuando, pues en los niños, incluidos los adolescentes, hay que recordar la importancia de que esta lesión es considerada como el equivalente a la ruptura del ligamento cruzado anterior. Y debido a la incompleta osificación de la espina tibial, esta lesión tiene una importancia clínica muy importante. Esta estructura ósea va a estar sometida a determinados traumatismos y por tanto se lesiona antes la espina que el ligamento cruzado anterior. Y esto también tiene un papel importante en las posibles complicaciones, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. En un estudio de los años 90 de Wiley y Baxter, biomecánicamente, el mecanismo de producción de esta fractura consiste en una rotación externa del fémur sobre el eje de la tibia con el pie fijo y la rodilla en extensión. Este es uno de los principales mecanismos. Entre las principales manifestaciones clínicas podemos encontrar una inestabilidad anterior de la rodilla a las maniobras de la semiológica, los cajones. Podemos buscar el signo del témpano buscando la ocupación por hemartrosis con gotas de grasa o una rodilla en flexión, tal como podemos observar en estas proyecciones. En cuanto al eje diagnóstico, se recomienda solicitar una P y una lateral y una postero anterior en las proyecciones radiológicas, y en casos donde se tenga duda se recomienda siempre solicitar una resonancia magnética donde se pueda observar una avulsión, como vemos en estas proyecciones. En la proyección lateral ahí podemos observar la avulsión intercondilia mínima, y aquí podemos observar en la resonancia cómo se ve en este corte. Para su diagnóstico se continúa utilizando la clasificación de Meyers y McKeever, la cual nos habla que el grado 1 son lesiones no desplazadas, el grado 2 son lesiones parcialmente desplazadas o en bisagra con un levantamiento de toda la parte anterior, y el grado 3 podemos hablar de lesiones completamente desplazadas sin rotación, y esta tiene una subdivisión, la sin rotación, que es tipo A, 3A, y con rotación, que es 3B. Y el tipo 4, la fractura conminuta o de Zarinsky. El tratamiento, las opciones de tratamiento conservador están indicadas en los grados 1 y 2 de la clasificación de McKeever. Se recomienda una artrocentesis antes del enyesado en casos de una gran hemartrosis o un signo del témpano positivo,
y colocaron yeso cruropédico a 15-20 grados de flexión entre 4 a 6 semanas y no se debe intentar reducir, ya que esto es imposible por la vía cerrada y tampoco se recomienda la maniobra de hiperextensión, porque antiguamente esto era una recomendación y esto lo que ocurre es que tensa más el ligamento cruzado anterior y esto va a producir un desplazamiento de los fragmentos. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado si el desplazamiento es un grado mayor o igual a 2 milímetros de la clasificación de Meyer o McKeever, grado 3 y 4. Y se recomienda una reducción abierta, se puede realizar una artrotomía pararotuliana y una fijación con alambre a través de 2 orificios en la tibia con 1 o más tornillos de compresión si el fragmento es grande. Y la reducción artroscópica, que se reduce la fractura por esta vía y se asegura con aguja de Kirchner percutánea seguidos de una fijación con alambres o tornillos canulados de Herbert. Aquí podemos observar cómo mediante los portales artroscópicos se ayudan para la localización del fragmento de la reducción con una semiflexión de la rodilla a 20 grados y con ayuda del gancho palpador se coloca, se estabiliza provisionalmente y se coloca una aguja de Kirchner, la cual va a funcionar como una guía para el tornillo de Herbert. O en esta otra imagen que podemos observar cómo se realiza una reducción a través de con una sutura y una placa o botón. En el paciente adulto joven con fractura de la espina anterior, del grado 3A de McKeever, la reducción de manera completa y síntesis con tornillo de canalado de Herbert, podemos observar aquí cómo se realiza en el abordaje anterior y cómo se realiza la reducción anatómica. En los casos de fracturas adolescentes o con las fisas abiertas se puede producir una lesión del cartílago de crecimiento a nivel de la tibia proximal, y esto por la utilización del material, y esto puede causar una epifisiodesis anterior o una deformidad en antecorbatum. Esto se debe evitar con la utilización de sistemas de anclajes con sutura, agujas de Kirchner o utilizando tornillos de longitud que no llegue a afectar la fisis de la tibia. Cualquiera que sea el sistema de fijación no debe de alcanzar la fisis, hay que recordar esto, y con frecuencia queda atrapado el menisco y debe moverse para permitir la reducción. Entre las principales complicaciones, la artrofibrosis es la más común en las fracturas de la espina tibial. La movilización precoz evita esto y hay que recordar que la laxitud del ligamento cruzado es frecuente que se presente, pero no suele traer repercusiones. La consolidación viciosa con elevación persistente de los fragmentos fracturados puede provocar pinzamiento en el surco intercondilio. En el posoperatorio rápidamente se van a iniciar movimientos activos asistidos en una férula en bisagra y se va a permitir soportar el peso según la tolerancia en extensión y se va a seguir con un protocolo de rehabilitación similar al del ligamento cruzado anterior. En conclusión, este tipo de fractura es una lesión poco frecuente, pero el tratamiento quirúrgico va a estar indicado en las desplazadas, que son los grados 2 y 3, y las técnicas artroscópicas son ampliamente utilizadas debido al bajo riesgo quirúrgico y a un menor número de complicaciones y una más pronta recuperación. Esta es nuestra bibliografía y agradecemos su participación y el tiempo dedicado. Seguimos a sus órdenes en Centro Médico Puerta de Hierro. Muchas gracias.